Entonces, vamos a abrir por favor nuestra Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, el versículo 12. Fíjate, algo interesante es que la carta a los Hebreos sigue despertando cierta controversia en cuanto a quién fue el que lo escribió, porque hasta el día de hoy no tenemos la plena certeza de quién lo escribió. Y es que dicen los eruditos que debido a la diferencia de los estilos con los escritos del apóstol Pablo, difícilmente él lo pudo haber escrito. Inclusive algunos han dicho que fue Bernabé, otros que fue Lucas. De hecho, Martín Lutero, él sugirió que el que lo escribió fue Apolos. Pero bueno, haya sido Pablo o Lucas o Bernabé o Apolos. Y el hecho de que esta carta haya sido escrita para los judíos creyentes que estaban siendo tentados, que estaban siendo seducidos para caer en la apostasía, es decir, estaban siendo tentados a descarriarse, a apartarse de la fe y volver a su antigua religión. Esta carta sigue teniendo una importancia muy fuerte para nuestras vidas, para los cristianos de todas las épocas y obviamente pues nos incluye a nosotros. Y es que esta carta trae enseñanzas muy prácticas que nos ayudan a nosotros mucho y la más importante tal vez sea nuestra relación, nuestra confianza en Dios. Entonces esta carta fue escrita para ti, fue escrita para mí, fue escrita para todos nosotros. Y Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice así, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así como estamos sentados, vamos a orar, Padre. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, porque una vez más tú permites, Señor, que estemos reunidos, Padre, y es en tu nombre, Señor. Aquí estamos, Señor, para que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Padre. No sin antes, Señor, reconocer que te hemos ofendido, que hemos pecado, Padre. Y hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú perdones todos y cada uno de nuestros pecados, Padre. Señor, también nosotros perdonamos, Señor, a todos aquellos que nos han ofendido, Padre. Y Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, tome el tiempo, tome el control, Señor, en este lugar, en estos tiempos, Padre. Que tú seas glorificado y que tú seas exaltado, Padre. Señor, danos los oídos espirituales, Señor, danos los ojos espirituales, Señor, abre nuestro entendimiento, Padre, para que realmente podamos entender y podamos comprender, Señor, lo que tú quieres hablarnos hoy, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este tema que yo tengo para ustedes, yo lo he titulado Creciendo en el Señor. Y me voy a permitir releer nuevamente Hebreos 5:12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por su uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira, estos versículos para mí, en lo personal, para mí son duros, para mí son pesados, para mí me confrontan, a mí me sacuden y me hacen pensar, me hacen preguntarme de una manera muy honesta, muy franca conmigo mismo, ¿cómo estoy yo realmente en el Señor? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy avanzando? ¿O estoy estancado y sigo siendo un niño en Cristo? ¿Cuál es mi realidad? Pero al mismo tiempo a mí me retan, a mí me animan y me comprometen a esforzarme y a dar más de mí. Mira, de hecho, cuando nuestro pastor me dio a mí las clases de homilética, definida como el estudio de todo lo relacionado con preparar y predicar un sermón, él me enseñó algo muy importante. Él me dijo, cuando tú estés preparando un sermón, dice, no andes buscando balas espirituales para dispararle a los demás. Dice, analiza primero cuál es la necesidad que hay en ti. Ve la necesidad primero que hay en tu corazón. Deja que Dios trate contigo primero, antes que nada, mediante su palabra y a través de su Espíritu Santo. Dice, deja que la palabra te limpie, te lave primero a ti antes que nada. Entonces estos versículos que estamos leyendo son para mí, pero yo se los quiero compartir. Mira, ¿por qué me confrontan? Bueno, estos versículos a mí me confrontan porque dice la Biblia que en realidad a estas alturas dice que ya es hora, que ya deberíamos de estar enseñando a otros, que ya deberíamos de ser maestros, que ya deberíamos estar madurando en el Señor, pero que sin embargo muchos de nosotros todavía tenemos necesidad
de que se nos vuelvan a enseñar las cosas primarias, las cosas elementales, las cosas básicas de la palabra de Dios, las cosas más sencillas, y que muchas veces llegamos a ser como niños, porque tenemos necesidad de leche y no somos todavía capaces de digerir el alimento sólido, porque dice que aún somos incapaces, no estamos todavía capacitados para digerir la comida sólida. Y dice que el que se alimenta de leche sigue siendo un niño pequeño todavía, que no sabe cómo hacer lo correcto, no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, y nos es complicado todavía hacer las cosas de Dios como Dios lo espera de nosotros. Y también dice que el alimento sólido es para aquellos que ya son adultos, para los que ya han madurado, para aquellos que por la práctica ya tienen los sentidos y están capacitados para distinguir la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces, mira, de acuerdo a esto, podemos decir que hay dos tipos de alimentos: la leche y el alimento sólido. Alguien dijo que la leche es lo que Dios quiere hacer para nosotros y que el alimento sólido es lo que Dios quiere que hagamos tú y yo para Él. Y yo de verdad quiero transmitirte lo que Dios me dio a mí a través de estos versículos. Yo quiero que nos llevemos hoy esto en nuestro corazón. Debemos ya de dejar de ser niños. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que avanzar y tomar el lugar que tenemos, que debemos, y asumir las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios que somos cada uno de nosotros. Es motivarte a que crezcamos, a que maduremos, a avanzar en las cosas de Dios, a que dejemos la apatía, a que dejemos la flojera, a que dejemos la comodidad, a que dejemos la flojera espiritual. Mira, ahí vamos por partes. El versículo 12 de Hebreos 5 inicia diciendo: porque debiendo ser ya maestros. Porque debiendo ser ya maestros. ¿Qué es un maestro? Una definición del diccionario dice que maestro es una persona que enseña, es una persona que ministra, es una persona que instruye, es aquella persona de la cual se reciben enseñanzas muy valiosas. Y tú y yo, todos estamos llamados a enseñar a otros, a ser maestros para otros. Lo dice bien claro en la Biblia, no lo busques. Mateo 28, versículos 18 al 20 dice: y Jesús se acercó a sus discípulos, y acuérdate, tú y yo somos discípulos de Jesucristo. Les dijo, dicen: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Dice, por lo tanto, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dice bien claro, dice, enseñándoles. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarles. ¿Y qué les vamos a enseñar? Pues todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a cada uno de nosotros a través de su palabra. Y todavía termina diciendo, dice: yo les aseguro que estaré con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Pero mira, fíjate, el ser maestros, el enseñar a otros, es diferente al don de maestro, mencionado ahí en Efesios 4. Ahí en Efesios 4 dice que Cristo dio dones espirituales a los seres humanos, que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dice que para capacitar, para preparar al pueblo de Dios para que hagan la obra de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero esos son dones espirituales. Ese es otro tema, esa es otra predicación. Nosotros deberíamos de ser así como Esdras, ese fiel siervo de Dios que escribió uno de los 39 libros del Antiguo Testamento, y tener el firme propósito para dedicarnos de una manera constante a estar estudiando y metiéndonos más en la palabra de Dios, para conocerla, para practicarla, para ponerla por práctica en nuestra vida y después enseñarla a los demás. Yo sé que es todo un reto, es un desafío, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que ser obedientes a Dios. Mira, y sin embargo, sigue diciendo el versículo 12, que muchos de nosotros llegamos a ser como niños pequeños, seguimos siendo niños en el Señor. Y dice que tenemos necesidad de lechita, y que el que se alimenta de leche, dice el versículo 13, es inexperto, es como un niño recién nacido, es como un niño pequeñito que no sabe hacer lo correcto, es incapaz de diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Y somos así como unos niños de pecho. Fíjate, ¿qué es la leche espiritual? Bueno, pues la leche espiritual son las enseñanzas más sencillas, son las básicas, son las cosas elementales de las palabras de Dios que a ti y a mí ya se nos han enseñado, ya las conocemos. Mira, imagínate esta escena: un padre viendo a su bebé de 6 meses de edad gateando en el piso, en pañales, y diciendo o intentando decir palabras o sonidos sin ningún sentido. Y sin embargo el padre lo vería orgulloso, viendo a su bebé cómo se esfuerza, cómo avanza, cómo quiere crecer, cómo quiere avanzar, cómo quiere desarrollarse.
Pero ahora imagínate, este mismo padre, al pasar el tiempo, 1 año, 2 años, 5 años, y viera a su hijo, pero ya de 15 años, haciendo exactamente lo mismo, gateando en el piso, en pañales, y diciendo, intentando decir palabras sin ningún sentido. Yo creo que sería algo sumamente triste, algo doloroso. Yo creo que nosotros los que somos padres no queremos que ninguno de nuestros hijos se quede estancado en un nivel espiritual, en un nivel de madurez limitado. Queremos que crezcan, queremos que sean adultos, que estén preparados, capacitados, enteramente listos para enfrentar los retos de la vida. Y por supuesto que salgan siempre victoriosos, siempre adelante, siempre triunfantes. Yo creo que ninguno de nosotros queremos que nuestros hijos se queden estancados en un nivel de crecimiento. Entonces, fíjate, ¿cómo crees que se sienta Dios cuando vea tantos de sus hijos estancados en su crecimiento? ¿Cómo se sentirá Dios al ver que el tiempo pasan los años y muchos continuamos todavía siendo niños, en pañales, gateando, estancados en nuestro crecimiento espiritual, sin avanzar, sin crecer, sin madurar espiritualmente? Fíjate, cuando yo leí esta ilustración que les acabo de contar, yo de verdad me sentí incómodo, yo me sentí sacudido, confrontado, y me hizo ser honesto conmigo mismo y saber, ¿cómo estoy yo en el Señor? ¿Cuál es mi realidad? ¿Estoy creciendo, estoy madurando? ¿O será que todavía soy un bebé en Cristo? Estoy en pañales, estoy gateando, estoy estancado y no he crecido como Dios lo espera de mí. Tal vez ese sea mi caso y tal vez sea el caso de muchos cristianos. Y fue necesario que yo fuera honesto conmigo. Mira, seamos realistas. ¿De dónde venimos? ¿Cómo estábamos antes en Cristo? Dice ahí en Efesios 2 que nosotros estábamos muertos a causa de nuestras maldades, a causa de nuestros pecados, que antes nosotros seguíamos los malos deseos, los malos pensamientos de nuestra propia naturaleza pecadora, cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y también de nuestros pensamientos. Y dice ahí en Efesios que por eso nosotros merecíamos el castigo de Dios. Pero también dice que Dios es tan bueno, es tan misericordioso, es tan paciente, que nos amó con un amor tan grande que nos dio vida conjuntamente con Cristo, aun cuando tú y yo merecíamos el castigo de Dios. Dice que merecíamos el castigo aun cuando tú y yo estábamos muertos de nuestros pecados. Y estábamos así muertos espiritualmente, secos, vacíos, sin ninguna esperanza. Pero viene la gracia de Dios sobre nuestra vida, conocemos a Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Salvador. Y viene el nuevo nacimiento espiritual. Lo dice la Biblia, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Esta es lechita. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, somos nuevas criaturas. Somos recién nacidos en el Espíritu. Somos bebés espirituales. Y acuérdate, fíjate, esto es por fe, todo esto es asunto de creer. Somos niños en Cristo, somos bebés en Cristo, pero es necesario crecer, es necesario madurar, avanzar. Nosotros no podemos seguir siendo niños siempre, porque no es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Es cierto, mira, la leche espiritual es fundamental, es básica, es necesaria, es importantísima, es nutritiva. La palabra lo dice. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, también no lo sabemos de memoria, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos la leche para crecer. Pero fíjate, nuestro alimento no puede ser siempre leche. Es necesario también que nos alimentemos ya con comida sólida. Es como en lo natural. Un bebé no puede estar alimentándose siempre de leche. En un tiempo prudente va a tener que hacerse de alimento sólido para que ese bebé empiece a crecer, empiece a desarrollar, empiece a madurar. De la misma manera sucede en lo espiritual. Un bebé en Cristo no va a crecer, no va a desarrollarse, no va a madurar si no va más allá de los primeros rudimentos, de las enseñanzas más sencillas de la palabra de Dios. Nosotros no podemos depender siempre solo de leche espiritual, sino tenemos que alimentarnos también de alimento sólido. Esto es de las cosas más profundas de la palabra de Dios.
para dejar de ser niños en Cristo y poder alcanzar la estatura espiritual que Dios espera de cada uno de nosotros. Debemos ir nosotros más allá de los primeros rudimentos, de las primeras enseñanzas, como el arrepentimiento, la fe en Dios, lo que Cristo hizo por nosotros, el bautismo, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Esas esta leche espiritual, son enseñanzas sencillas, son enseñanzas primarias. Tenemos que ir allá más adelante. No quiero decir que esto las tenemos que hacer a un lado, tenemos que abandonarlas, no, sino que no podemos estancarnos, no debemos estancarnos. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que ir adelante, tenemos que conocer muchas cosas de Dios más, progresar, avanzar en nuestra fe. Mira, lo repito, es fundamental, es importantísimo entender las enseñanzas más sencillas, las cosas primordiales de la palabra de Dios, pero también es necesario avanzar hacia la madurez. Estamos llamados a hacer cosas mayores. Dios espera muchas cosas de cada uno de nosotros. No podemos estancarnos. Tenemos que entender lo básico, lo más sencillo, pero sobre este fundamento, sobre estas enseñanzas, tenemos que poner cosas más profundas de la palabra de Dios. ¿Ves? Como en la escuela primaria nos enseñan que 1 más 1 es igual a 2, y es básico, es importante, es necesario saberlo. Pero yo no puedo estar después en la secundaria, en la preparatoria o en la universidad repasando exactamente lo mismo. Nos enseñan las vocales y es necesario, yo tengo que aprenderlas, si no las aprendo no voy a poder leer, no voy a poder saber escribir. Pero yo no puedo estar en los niveles subsecuentes de mi educación repasando únicamente las vocales. Tenemos que madurar, tenemos que crecer, alcanzar la estatura que Dios espera de cada uno de nosotros. No podemos quedarnos estancados, tenemos que avanzar, tenemos que ir adelante. Tal vez soy muy repetitivo en estar mencionando no estancarnos, crecer, alimentarnos, madurar, avanzar. Pero sabes, mi intención es que estas palabras penetren en nuestro corazón y que realmente seamos motivados, seamos exhortados, seamos animados a hacerlo, a crecer. Mira, hay ciertas características cuando se es niño espiritual que tú y yo debemos evitar, tenemos que evitarlas. Hebreos capítulo 5, ahí en el versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Dice: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En la Nueva Versión Internacional dice que lo que nos entra por un oído nos sale por el otro. Y a veces así somos. Nos hacemos tardos para oír las verdades espirituales. Nos hacemos perezosos, nos hacemos lentos, nos hacemos flojos. Muchas veces algunos de nosotros nos hacemos lentos para las cosas de Dios, lentos para cumplir nuestros deberes espirituales, lentos para asistir a nuestra célula, lentos para la oración. Nos hacemos tardos, nos hacemos perezosos. Para muchos cristianos es complicado, todavía es pesado abrir la Biblia y dedicarle un tiempo específico a estarla leyendo, a estarla meditando, a estarla estudiando. Mira, de hecho, inclusive hay muchos que en las predicaciones o en los sermones se duermen. Por cierto, cheque el que está a tu lado, no voy a estar ya bien dormido. Si no, vamos a despertarlos. Mira, hay personas que padecen insomnio, les cuesta trabajo conciliar el sueño. Y desafortunadamente usan la Biblia para solucionar su insomnio. Se ponen a leerle y se quedan pero bien dormidos. Y nosotros sabemos que esto no debe ser así, no podemos ser así. Y la otra característica, primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Dice así. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Dice aquí que ya no seamos como niños. Sin embargo, dice que en cuanto a la maldad, debemos ser inocentes así como niños. Pero nuestra manera de pensar tenemos que ser como adultos mayores, capacitados, maduros. Dice el apóstol Pablo ahí en la carta a los Corintios, dice: antes fui niño. Y mi manera de hablar, mi manera de percibir las cosas, mi manera de pensar eran las de un niño. Dice: pero eso ya quedó ahí atrás. Dice: ahora soy adulto y mi manera de pensar ha cambiado. También de la misma manera nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar ya tiene que cambiar. Una más. Está en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3.
Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Muchas veces somos así, somos como la gente del mundo, nos comportamos como si no fuéramos cristianos, y no hay mucha diferencia entre la gente que no conoce al Señor y nosotros, los que ya somos cristianos. ¿Por qué? Porque no hemos crecido espiritualmente. Seguimos siendo niños y todavía hay entre nosotros envidias, hay chismes, hay quejas, críticas, murmuraciones, hay faltas de perdón. A veces nos comportamos como los que no conocemos del Señor. A veces somos como niños egoístas, pensamos nada más en nosotros. Todavía somos incapaces de dar o de servir, no pensamos en los demás. Solo queremos estar siempre recibiendo. Y a veces todavía hacemos berrinches y pataleamos y de todo nos quejamos y a veces hasta la boca se nos va de más. Todavía somos esclavizados por los viejos hábitos, por nuestra manera de vivir anterior antes de conocer de Cristo. A veces no tenemos victoria en nuestra vida espiritual, a veces tenemos muchos altibajos. Hay orgullo, hay falta de perdón. Hay muchos pleitos, divisiones todavía en nosotros. Y a veces nos es complicado distinguir entre las enseñanzas que da la palabra de Dios y falsas enseñanzas. Y nuestro caminar se vuelve lento, pobre, escaso, limitado. Porque muchas veces así somos, todavía somos niños en el Señor. Entonces, ¿por qué tengo que crecer? O sea, ¿para qué tengo que yo madurar? Bueno, pues porque es un mandato de Dios y yo tengo que obedecer. Dice la palabra en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo tengo que crecer, tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mira, el crecer, el madurar no es opcional. No solamente para los líderes o solamente para algunos cuantos. Es para todos nosotros. Es un mandato de Dios y yo tengo que esforzarme, yo tengo que obedecer. Y para ello obviamente se requiere esfuerzo, se requiere dedicación, se requiere compromiso, se requieren ganas de crecer y ser perseverantes en ello. Si nosotros maduramos, no vamos a ser presa fácil del engaño, del error, de las trampas del enemigo. Nosotros podremos defender la palabra de Dios y además vamos a poder enseñar a otros, vamos a ser maestros para otros. Cuanto más crezcamos nosotros en el Señor, más le vamos a conocer, más le vamos a creer y más vamos a poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un cristiano que es maduro sabe de esas bendiciones, conoce de esas bendiciones y se apropia de ellas. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Mira, hay ciertas características de un cristiano maduro. Un cristiano cuando es maduro lo demuestra con su manera de vivir, lo demuestra con su manera de pensar, de hablar, de comportarse. Sus actitudes deben demostrarlo así. Nuestra manera tiene que ser diferente a la gente que no conoce del Señor. Y claro, esta no es por los años que tengamos de cristianos o por el nivel económico, social o cultural que tengamos. Nosotros crecemos y maduramos a través del conocimiento de la palabra de Dios, por la lectura, por la meditación de su palabra, por el estudio de su palabra, pero sobre todo por la práctica diaria de la palabra, de la Biblia en la vida de cada uno de nosotros. Fíjate, dice, tengo aquí un texto que dice: la madurez espiritual consiste en pensar, sentir y actuar así como lo haría Jesucristo. La madurez espiritual consiste en pensar, sentir y actuar como lo haría Jesucristo. Y yo quiero eso. Yo quiero tener madurez espiritual. Hay ciertas características, vamos a ver nada más dos. Efesios capítulo 5, versículo 17, y son muy sencillas y muy rápidas. Efesios capítulo 5, versículo 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Un cristiano maduro es sabio y no es necio. Comprende cuál es la voluntad porque se encarga de averiguar qué es lo que Dios quiere que haga.
Y así tenemos que ser nosotros, tenemos que buscar cuál es la voluntad. Yo quiero ver qué es lo que Dios quiere que yo haga. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándolos a vosotros mismos. Un cristiano maduro no solo oye, sino que también se esfuerza por poner en práctica lo que oye. No basta con escuchar, tenemos que ponerlo en práctica en nuestra vida. De lo contrario, dice la palabra de Dios, que nos estamos engañando a nosotros mismos. Tenemos nosotros que estar dispuestos, no solo a aprender, sino además a esforzarnos a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Aunque muchas veces no nos va a gustar lo que Dios nos dice, pero muchas veces vamos a tener que hacer en lo natural, en lo humano, cosas que no nos gustan. A veces nosotros pensamos que es 1, 2, 3, 4, pero para Dios puede ser 7, 15, 14, 1, 9. Y tenemos que aceptarlo, porque no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Dice ahí en Isaías 55, dice, mis pensamientos, dice, no se parecen en nada a tus pensamientos, dice el Señor. Dice, y mis caminos están muy por encima de lo que tú pudieras imaginarte. Dice, porque así como están de distantes los cielos de la tierra, están mis pensamientos de tus pensamientos y mis caminos de tus caminos. Tenemos que caminar a la voluntad de Dios, a la manera de Dios, no a la nuestra. Fíjate también, un creyente maduro no se deja engañar por doctrinas falsas, por falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque es capaz de distinguir entre la verdad y lo que es mentira, entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto en las cosas de Dios. Nosotros tenemos que tener los ojos, los oídos listos, atentos, prestos, dispuestos a oír la palabra de Dios. Tenemos que crecer porque nos es provechoso. Tenemos que crecer porque Dios nos lo demanda, porque necesitamos conocer más cosas de Dios. Tenemos que crecer para poder enseñar a otros de las cosas de Dios. Escúchame, mira, un creyente maduro aprende primero, practica lo que predica y después enseña a otros. Ya, a mí como me pega, a mí me duele esto, pero al mismo tiempo me anima, me exhorta a esforzarme, a dar más de mí. O no lo podemos todo en Cristo que nos fortalece. Entonces sí podemos crecer, sí podemos madurar. Mira, hay ciertas ayudas para crecer en el Señor que ya conocemos, ya nos las han enseñado, pero yo se las quiero recordar. Estas a mí en lo personal, a mí me las enseñó Martín Molina y quiero compartírselas. Número 1, ya la sabemos, leer la Biblia. Leer la Biblia renueva nuestra mente. Dice en la palabra de Dios ahí en Proverbios 23 que uno cambia cambiando su manera de pensar. Dice ahí que somos lo que pensamos, que así como pensamos, así somos. Entonces, si cambia mi manera de pensar, va a cambiar mi manera de ser, va a cambiar mi manera de vivir. Entonces nosotros tenemos que meternos a leer más la palabra de Dios. Independientemente del tiempo que estemos empleando en hacerlo, tenemos que esforzarnos más, tenemos que dar un paso más, tenemos que meternos más en las cosas de Dios. Saturarnos de ella, de llenarnos de ella, dedicar un tiempo especial todos los días a buscar de la palabra de Dios. Nuestra manera de pensar va a empezar a cambiar a medida que leamos todos los días la palabra de Dios. Dice Rick Warren, dice que es imposible conocer a Dios si no sabemos lo que dice, que no podemos amar a Dios si no lo conocemos, y que no lo podemos conocer si no conocemos su palabra. Entonces tenemos que meternos más a la palabra de Dios. Hay una ilustración que dice que un muchacho notó un libro arrumbado lleno de polvo en un mueble alto y que esto despertó su curiosidad, por lo cual le preguntó a su madre acerca de ese libro y la madre, avergonzada, y le explicó precipitadamente: es una Biblia, es el libro de Dios. El muchacho se quedó pensando un momento y luego le dijo a su madre: bueno, si es el libro de Dios, ¿por qué no se lo devolvemos? De cualquier manera, pues aquí nadie lo usa. Y fíjate, y es que es una realidad. En muchos hogares, en muchas casas, la Biblia apenas si se usa. Solo se recurre a ella cuando tenemos alguna necesidad, algún problema, alguna enfermedad, alguna situación difícil en la familia. Y en efecto, la Biblia es el libro de Dios, pero no quiere que se lo devolvamos
Él quiere que lo conservemos, Él quiere que lo valoremos, que Él quiere que lo creamos y por sobre todo que lo obedezcamos. Nosotros no podemos permitir que la Biblia se convierta en el libro arrumbado, lleno de polvo en nuestra casa. Tenemos que meternos más a estudiar, a leer la palabra de Dios. Les voy a dar 3 versículos que no necesitan ninguna explicación. Son muy claros, hasta el bebé más inexperto en el Señor los entiende de una manera bien clara. Mateo 4:4 dice: Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Josué 1:8, esto nos enseñó Martín. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Segundo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la Nueva Traducción Viviente me gusta como lo dice ahí, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estemos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Fíjate, la palabra de Dios, ya lo sabemos, es nuestra máxima autoridad en fe y en conducta. Es nuestra brújula, es nuestro manual, es el instructivo que Dios nos dio a nosotros para que aprendamos a vivir de una manera conforme Él lo espera, como Él lo demanda, como Él quiere que vivamos. Pero sin embargo muchas veces no lo usamos como tal y es por eso que no vivimos bien, no nos salen las cosas como nosotros quisiéramos. Ya sabemos que entre más nos alejemos de los principios, de las ordenanzas, de la palabra de Dios, en más problemas nos vamos a meter. Nosotros debemos dedicarle un tiempo especial, diario, para leerla, para estudiarla, para meditarla, para gozarnos en ella, para edificarnos, para crecer espiritualmente. Y poder exclamar así como lo hacía el salmista. Decía el salmista, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así deberíamos exclamarlo, así deberíamos hacerlo todo. Tenemos que hacernos el hábito de pensar más en su palabra durante todo el día, recordando versículos, orando versículos, reflexionando en ellos. Tenemos que dar un paso más, independientemente del tiempo que estemos empleando, hay que dar un paso más, necesitamos meternos más en las palabras de Dios. Otra ayuda, orar, que es nuestra comunicación, es como nuestra comunión con Dios. Todos sabemos que la comunicación es clave en cualquier relación, en cualquier situación. Entonces, nuestra relación con Dios solo eso va a crecer si le hablamos en oración. Por ahí alguien dijo que la oración es la llave que abre el corazón de Dios. Es el único medio de que Dios nos dio o de que nosotros disponemos para lograr una relación personal con Dios. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda la oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice: orad sin cesar. Son versículos que ya no sabemos. Dice: orad sin cesar. Todo el tiempo tenemos que estar orando. En todo momento tenemos que estar orando. Y esto ya lo sabemos, consiste en platicar con Dios mientras realizamos las cosas que normalmente hacemos en nuestra vida cotidiana. Cuando estoy trabajando en mi casa, en mi trabajo, cuando voy manejando, cuando voy caminando en la calle, yo tengo que estar hablando con Dios siempre, en todo momento. Dice: orad sin cesar, siempre tenemos que estar orando. Y obviamente, conforme el ejemplo de Jesucristo, dedicar nuestro tiempo especial a solas con Dios. Todos los días. Nosotros debemos practicar más una conversación constante con Dios, junto con la lectura y la meditación de su palabra. Dar un paso más. A través de la oración, hablamos con Dios. Pero a través de la meditación y la lectura de su palabra, Dios va a hablar con nosotros. Y estas dos cosas son importantes, son indispensables para nuestro crecimiento, para nuestra madurez espiritual. Número 3, tenemos que asistir a las celebraciones y a nuestra célula.
Ahí recibimos instrucciones, ahí recibimos alimento. Dice ahí en Hebreos que no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo, sino más bien animémonos, exhortémonos unos a otros a confiar y a depender más de Dios, a seguir confiando en Dios. Mira, tenemos que ser realistas. Hay situaciones en nuestra vida que son complicadas, que son difíciles, que a veces no estamos capacitados para resolverlas uno solo, y tenemos que entender que a veces necesitamos que alguien nos ayude, que alguien nos escuche, que alguien nos anime, que alguien nos apoye, que alguien nos exhorte, que oren por nosotros. Nosotros tenemos que entender que necesitamos de otros creyentes. Vamos a crecer más rápido y más fuerte si nosotros también aprendemos de los demás. Cuando otros comparten lo que Dios les ha enseñado, yo aprendo y crezco. Entonces también todos recibimos provecho de las enseñanzas de otros. Número 4. Mateo 18 dice, ¿de gracia recibiste? Da de gracia. Cuando empieza a haber ya cierta disciplina en nuestra vida espiritual, cuando ya hay cierta estabilidad en nuestra vida espiritual y nosotros empezamos a ser responsables en nuestros deberes espirituales, esas son señales claras de que estamos creciendo, de que estamos madurando, que estamos avanzando. Nosotros debemos ponernos las pilas, mira, y no dejar a un lado estos puntos anteriores, pero por sobre todo, ya lo sabemos, tenemos que aplicar los principios de Dios a nuestra vida. Tenemos que llevar la palabra de Dios a nuestra vida todos los días, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en todo momento tenemos que estar dependiendo total y aplicando la Biblia a nuestra vida. Pero que esto sea una realidad, que sea nuestro estilo de vida. Nosotros debemos de dejar de ser niños en Cristo, los que todavía lo seamos. Empezar a convivir más con la gente, a ser más tolerantes, a servir a los demás, a dar incondicionalmente, a pedir perdón, a dar perdón, a cuidar nuestra boca, nuestras palabras, a dejar chismes, críticas, pleitos, habladurías, juicios y más. Nosotros podemos tener mucho conocimiento de las cosas de Dios, tomar cursos, ir a congresos y ser unos eruditos, pero si yo no lo aplico a mi vida, si no lo estoy viviendo, de nada me va a servir. Dice el apóstol Santiago, dice, ¿de qué sirve decir que tenemos mucha fe si no hacemos nada bueno para demostrarlo? Una fe sin obras es una fe muerta. Entonces tenemos que asumir cada uno de nosotros las responsabilidades y ejercer la función que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y no solamente a veces o cuando pueda o cuando me esté yendo bien o cuando esté bien y de buenas. Eso tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Debe ser nuestro estilo de vida. Tenemos que vivir diario la palabra de Dios. Estoy terminando con esto. Dios nos quiere maduros, Dios nos quiere fuertes y que crezcamos para que Él se exprese al mundo a través de la vida de cada uno de nosotros. Él quiere hablarle a la gente de allá afuera que no conoce del mundo a través de cada uno de nosotros, pero para eso necesitamos nosotros crecer, necesitamos madurar. Y nosotros tenemos que entender que para vivir y hacer lo que Dios quiere, tenemos que alimentarnos, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Y todo lo que necesitamos para lograrlo, nos lo ofrece Dios a través de su palabra. Tenemos que ser radicales, tenemos que ser diferentes a la gente que no conoce al Señor. Acuérdate, dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos los que tenemos que ser los que ponemos la diferencia, que la gente vea que Dios sí tiene una obra en cada uno de nosotros. Si nosotros no aprendemos y vivimos diario la palabra de Dios, no estamos creciendo, no estamos avanzando, estamos estancados. Y Dios difícilmente nos va a usar así. Nosotros nunca deberíamos dejar de pasar ni un solo día sin dedicar un tiempo específico al estudio de la palabra. Mira, yo quiero que nos llevemos esto en nuestro corazón. Debemos de dejar de ser niños ya. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que avanzar en las cosas de Dios. Tenemos que dedicarle tiempo, perseverar, ser constantes. ¿Cuesta trabajo? Sí cuesta trabajo. ¿Vale la pena? Por ahí alguien dijo, pues depende de lo que tú quieras en tu vida. Pero yo te digo que sí vale la pena y por mucho. Mira, nosotros deberíamos hacer y debemos ser honestos con nosotros mismos. Y preguntar de una manera bien personal, ¿estoy creciendo? ¿Estoy madurando?
así como Dios lo espera, como Dios lo demanda de mí, independientemente del tiempo que tengamos de conocer al Señor. ¿He avanzado en el Señor? ¿O tengo cierto nivel de estancamiento, de inmadurez? Yo tengo que hacer mi parte y Dios con toda seguridad va a hacer la suya. Tenemos que despertar, tenemos mucho trabajo. Somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa. No podemos seguir en el mismo lugar, no podemos quedar estancados. Dios se merece lo mejor de cada uno de nosotros. Debemos esforzarnos en hacer lo que nos corresponde. Dios ha confiado en ti, Dios ha confiado en mí, Dios ha confiado en nosotros y no podemos fallarle. Vamos a orar, por favor.